El Barcelona ha visto cómo grandes talentos han surgido en su cantera, pero también ha sido testigo de cómo las expectativas desmedidas han acabado con carreras prometedoras. Giovanni Dos Santos. Atención a Giovanni, ha metido la tercera, la cuarta, la quinta, el balón para Giovanni, al final el balón casi se lo lleva Messi, lanzamiento de Giovanni, gol de Giovanni. Bojan Kirkic. Bojan, gol. Ansu Fati. De un chaval que vive iluminado por el foco más grande que puede generar el fútbol. Ansu Fati. Tres futbolistas que parecían destinados a ser referentes mundiales. Tres jugadores con talento, con goles, con la capacidad de marcar diferencias, pero sobre ellos cayó una etiqueta que lo cambió todo: el nuevo Messi. A cada uno de ellos se les colocó una presión insostenible, se les exigió lo que solo un genio como Lionel Messi podía hacer. Esta comparación terminó con su proyección, con su confianza. Llevo 3 años en Tottenham sin tener participación. Con sus mentes y con sus carreras. Parecía una maldición, una profecía que aseguraba que nadie más podría volver a alcanzar la grandeza desde la Masía. Pero hoy, esa maldición ha terminado. El mismo rayo ha vuelto a caer en Barcelona. Había un 0.00066% de posibilidades de que el mejor futbolista del mundo volviera a nacer en el mismo club, y aún así ha sucedido. Su nombre es Lamine Yamal. Pero hay una gran diferencia con Giovanni, con Bojan y con Ansu Fati. Lamine Yamal no está atado a la maldición del nuevo Messi, él la ha roto. Es un talento generacional, un futbolista distinto, único, que ya está marcando su propio legado. El Barcelona no tiene un nuevo Messi, tiene al primer Lamine Yamal. Pero antes de hablar de él, debemos regresar a donde la maldición comenzó. Hablar del Barcelona de Guardiola es hablar del equipo que cambió la historia del fútbol, un conjunto que alcanzó la perfección dentro del campo, y en el centro de esa revolución brillaba Lionel Messi. Samuel Eto'o, el balón para la Pulga, ahí va Messi mete el balón para Iniesta, oportunidad, Iniesta la saca, Maradona, el remate de Messi. ¡Qué fútbol! El Barcelona de Guardiola se caracterizó por un fútbol de posesión absoluto. No importaba el rival ni la competición en la que jugaran, el equipo siempre se mantenía fiel a su estilo. Su identidad era innegociable. El Barça basaba su juego en posesiones largas, con un dominio total del balón. Los pases cortos eran la norma, aunque en ocasiones usaban balones largos para cambiar el ritmo del partido y abrir el juego. A diferencia de otros equipos que apostaban por la velocidad y la verticalidad inmediata, el Barça jugaba a un ritmo más pausado, con los jugadores siempre muy cerca entre sí. Guardiola no buscaba que los futbolistas hicieran constantes desmarques, sino que se mantuvieran en sus posiciones para atraer al rival y generar espacios. Esta paciencia en el juego obligaba a los oponentes a desorganizarse, dejando huecos que el Barcelona aprovechaba con su precisión quirúrgica. Era un equipo que no solo dominaba, sino que desgastaba mental y físicamente a sus rivales, hasta hacerlos rendirse ante su superioridad. Había tres jugadores que eran clave en el sistema: Xavi Hernández, Andrés Iniesta y Lionel Messi. Estos tres jugadores no solo generaban fútbol, sino que creaban los espacios para que el sistema funcionara. Su nivel de entendimiento, movilidad y precisión era tan alto que con solo tocar el balón entre ellos desarmaban cualquier defensa. Ningún equipo en el mundo podía igualar su química en el campo. Messi en particular gozaba de aún más flexibilidad, ya que Guardiola entendía que su capacidad de desequilibrio podía ser aún más letal con menos restricciones tácticas. En ese momento surgió el falso 9. Todo comenzó en el clásico de la temporada 2008-2009 contra el Real Madrid. Guardiola diseñó un sistema en el que Messi, en lugar de jugar como un delantero tradicional, retrocedía al mediocampo, descolocando a los defensas rivales. Con su movimiento, arrastraba marcas, generaba espacios y permitía que sus compañeros llegaran desde atrás con total libertad. Y es más, me entero a la tarde porque me manda a llamar a la tarde, me dice: ¿qué está haciendo? No, estoy en mi casa. No sé. Bueno, venía a la ciudad deportiva que quiero hablar con vos. Y ahí me muestra un par de videos y me dice lo que vamos a hacer, que vamos a jugar con falso 9, porque no quiero que los centrales tengan la referencia, y que quiero ser uno más en la mitad de cancha para tener la pelota, porque para ir a Madrid a ganar hay que tener la pelota, hay que ser protagonista y tenemos que ser nosotros, si no es muy difícil ganar ahí. Messi no solo era la estrella, era la pieza que lo hacía todo posible. Su capacidad de desequilibrio, su velocidad, su capacidad goleadora y su visión de juego
lo convirtieron en la piedra angular del equipo más dominante que el fútbol haya visto jamás. En la final de la Champions League vencieron al Manchester United de Cristiano Ronaldo con un Messi descomunal marcando de cabeza en Roma. No había dudas, el Barça de Guardiola era el mejor equipo de la historia, y Messi era el rey de aquel imperio. Ese Barça perfecto marcó un antes y un después en el fútbol, y Messi fue su máxima expresión. Desde esa temporada, el fútbol cambió, el Barcelona se convirtió en el referente absoluto, y Lionel Messi comenzó a escribir el capítulo más glorioso de su carrera. Lionel Messi no solo fue el corazón del Barcelona, sino que su evolución táctica a lo largo de los años fue una de las más impresionantes en la historia del fútbol. En sus inicios, Messi era un extremo derecho letal, con un regate endiablado y una velocidad explosiva que lo hacían imparable en el último tercio del campo. Jugando a pierna cambiada, se encargaba de romper defensas en duelos individuales, generar peligro constante y ser un desafío imposible para cualquier lateral. A partir de 2009, con la llegada de Pep Guardiola, Messi dejó de ser solo un extremo desequilibrante y pasó a ser el eje absoluto del equipo. Fue Guardiola quien decidió centralizar su posición y convertirlo en un falso 9. Este cambio fue el punto de inflexión de su carrera. Messi dejó de estar pegado a la banda y comenzó a jugar más cerca del círculo central, participando activamente en la creación de juego, generando espacios y definiendo dentro del área con la misma letalidad de siempre. Cuando Luis Enrique tomó el mando del Barcelona, Messi volvió a ubicarse más en la derecha, no por imposición táctica, sino por la llegada de Luis Suárez y Neymar. El tridente de la MSN necesitaba equilibrio, y Messi asumió el rol de conectar el mediocampo con el ataque desde la banda derecha, explotando nuevamente su velocidad y visión de juego. Después de la salida de Neymar, Messi volvió a centralizarse aún más, se retrasó el mediocampo, comenzó a recibir más cerca del mediocentro y se convirtió en el organizador total del equipo. Ya no solo era el goleador del Barça, también era el generador de juego y el encargado de dictar el ritmo del partido. Estos cambios, a lo largo de su carrera, también han sido posibles gracias a la profundidad de plantilla que ha tenido el Barça, es decir, Messi ha contado con compañeros como Ronaldinho, Samuel Eto'o, Iniesta, Xavi, Busquets, David Villa, Pedro Rodríguez, Neymar, Suárez, Dani Alves o Jordi Alba. Todos ellos le han permitido a Leo poder contar con la libertad que necesitaba en el campo para dar lo mejor de sí. Pero lo más impactante de Messi es que no importa el esquema táctico o el modelo de juego, siempre destacó con cada entrenador que ha tenido. Es decir, con Frank Rijkaard se convirtió en ese momento en el debutante más joven en la liga el 16 de octubre de 2004, al sumar su primera experiencia profesional con 17 años y 114 días. En 2005 se convirtió en el goleador más joven del Barça en ese momento con 17 años y 331 días al anotar gol contra el Albacete. El 10 de marzo de 2007 se convirtió en el jugador más joven en marcar un hat-trick en el Clásico, además de marcar el primer triplete de goles en un partido en su carrera. Lo hizo con 19 años en un partidazo contra los merengues que terminó 3-3. Y en 2007, con 20 años, quedó segundo en el podio de Balón de Oro, dando una señal de todo lo que estaba por venir. Si la era de Pep Guardiola en el Barcelona de 2008 al 2012 representó la época más gloriosa del club, fue también el periodo en el que Lionel Messi pasó de ser una promesa a convertirse en una leyenda viviente. Messi. Durante esos años, no solo dominó el fútbol mundial, sino que rompió récords que parecían imposibles y estableció nuevas marcas que redefinieron la historia del deporte. Messi alcanzó su máxima expresión futbolística en la temporada 2011-2012, cuando convirtió 50 goles en la liga, estableciendo un récord absoluto. Nadie en la historia del campeonato español había llegado a esa cifra en una sola temporada, ni siquiera Cristiano Ronaldo, quien había alcanzado los 40 goles el año anterior. Pero su dominio no terminó ahí. Messi no solo brillaba en la liga, en la Champions League también dejó su huella imborrable. En la edición 2011-2012 marcó 14 goles en el torneo, estableciendo un récord de anotaciones en una sola campaña europea en ese momento. Y si eso no fuera suficiente, el 7 de marzo de 2012, en un partido de octavos de final contra el Bayer Leverkusen, Messi anotó 5 goles en un solo encuentro de Champions. 5 goles en 90 minutos en el torneo más importante del mundo a nivel de clubes, algo nunca antes visto. El 20 de marzo de 2012, con solo 24 años, Messi superó a César Rodríguez como el máximo goleador del Barcelona en la liga, 234 goles con la camiseta azulgrana, una cifra que dejó claro que su legado apenas estaba comenzando. Durante la era Guardiola, Messi se convirtió en el máximo goleador del Barça en la historia de los clásicos. En la semifinal de la Champions de 2010-2011, en pleno Santiago Bernabéu, bueno, ya sabemos lo que pasó. Quita el primero, quita el segundo, Messi, golazo. ¡Gol! En 2009, Messi logró algo inédito en la historia del fútbol, marcar goles en todas las competiciones oficiales en un mismo año: Liga, Copa del Rey, Supercopa de España, Champions League, Supercopa de Europa y Mundial de Clubes. Todo esto como parte del legendario sextete del Barcelona.
¡Vica el Barça y vica Cataluña! Para cerrar este capítulo histórico, Messi destrozó un récord que se creía imposible. En el año 2012 marcó 91 goles, superando los 85 de Gerd Müller en 1972, un hito que aún hoy parece de otro planeta. Messi se convirtió en el primer futbolista en ganar 4 balones de oro seguidos, 2009, 2010, 2011 y 2012. Este logro lo posicionó como el jugador más dominante de su época, superando a leyendas como Michel Platini, Johan Cruyff y Marco van Basten, quienes habían ganado 3 cada uno. Pero, por supuesto, los récords de Messi no terminaron ahí. Después de que se fue Pep, Tito Vilanova y el Tata Martino fueron los entrenadores del Barça en las siguientes temporadas, pero después llegó la MSN. La era de Luis Enrique como entrenador del FC Barcelona, de 2014 a 2017, fue otro periodo de enorme éxito para Lionel Messi, quien continuó rompiendo récords y consolidando su legado como uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos. Durante estos años, el Barça alcanzó la gloria con un triplete histórico en 2015 y un dominio absoluto en el fútbol español. El 22 de noviembre de 2014, Messi rompió uno de los récords más importantes de su carrera al convertirse en el máximo goleador histórico de la liga. Con un hat-trick contra el Sevilla, superó los 251 goles de Telmo Zarra. El 25 de noviembre de 2014, Messi se convirtió en el máximo goleador de la Champions League, superando los 71 goles de Raúl González tras marcar un hat-trick ante el Apoel. Sin embargo, su rival, el bicho Cristiano Ronaldo, luego lo superaría en esta clasificación, iniciando una feroz competencia por el liderato histórico del torneo. Messi se va a meter al área, puede armar lío, se metió, ¡golazo, por Dios! En la era Luis Enrique, Messi también estableció su dominio en los partidos más importantes del fútbol español. El 23 de marzo de 2014, antes de la llegada de Luis Enrique, había alcanzado los 21 goles en clásicos, superando a Alfredo Di Stéfano. Luego, cuando Luis Enrique asumió el cargo, amplió aún más este récord, reafirmándose como el máximo goleador de la historia de los enfrentamientos entre blaugranas y merengues. Messi fue la pieza clave del triplete que consiguió el Barcelona en la temporada 2014-2015, ganando la Liga, la Copa del Rey y la Champions League. Quería la 3, acá está la 3. Vica el Barça y vica Cataluña. Durante esta campaña, Messi anotó 58 goles en todas las competiciones, liderando el equipo junto a Neymar y Suárez en un tridente ofensivo imparable. ¡Qué jugada del 10! ¡Qué jugada del Dios! ¡Qué jugada de Messi! ¡Grítenlo conmigo! ¡Yo vi jugar a Messi! ¡Yo vi jugar a Messi! Gracias a su extraordinaria temporada de la 2014-2015, Messi ganó su quinto Balón de Oro en enero de 2016. Consolidando su estatus como el mejor futbolista de su generación y reafirmando su dominio en la élite del fútbol mundial. Y superó los 400 goles oficiales con el Barcelona, convirtiéndose en el máximo goleador de la historia del club en todas las competiciones. En abril de 2017, Messi alcanzó su gol número 500 con el Barça en una de sus actuaciones más icónicas, el doblete contra el Real Madrid en el Santiago Bernabéu. El gol, con el que sumó 500 tantos con la camiseta azulgrana. Después de la gloriosa era de Luis Enrique, el Barcelona entró en una crisis futbolística en la que en cuestión de años se derrumbó todo lo que el club había conseguido en décadas de esfuerzo. La salida de Neymar en 2017 marcó el inicio de un vacío en la delantera que el club jamás pudo llenar correctamente. Con Neymar, Messi tenía un compañero ideal en el ataque, un jugador que generaba espacios, desequilibraba defensas y podía resolver partidos en cualquier momento. Sin él, todo cambió. El Barça intentó reemplazarlo con fichajes como Dembélé, Coutinho e incluso Griezmann, pero ninguno logró encajar a la altura del tridente de la MSN. La inconsistencia futbolística se apoderó del equipo, y las derrotas más dolorosas no tardaron en llegar. El Barcelona perdió su grandeza en Europa. La crisis del club se reflejó en el máximo escenario europeo, donde el equipo pasó de ser el favorito a ser el protagonista de eliminaciones vergonzosas, como la de Anfield en 2019, la pesadilla contra Liverpool. Después de ganar 3-0 en la ida, el Barcelona de Valverde se desmoronó en la vuelta. El 4-0 en Anfield fue una de las derrotas más humillantes en la historia del club. Después llegó la del Bayern Múnich en 2020, el 8-2 que lo rompió todo. El Barcelona tocó fondo en Lisboa, y es que los bávaros les pasaron por encima en un histórico 8-2, demostrando que el equipo había perdido completamente su identidad. La del PSG en 2021, cuando Mbappé destruyó al Barça. En octavos de final de la Champions, el Paris Saint-Germain de Mbappé humilló al Barcelona en el Camp Nou, con un hat-trick del francés en la ida. Era el golpe definitivo. Si la crisis no era suficiente, en 2021 llegó el golpe más doloroso. Llegué siendo muy chiquito, con 13 años, después de 21 años, simplemente gracias a todo el mundo. Lionel Messi dejó el club rumbo a París. Por primera vez en más de 2 décadas, el Barcelona no tenía a su líder, su referente. Nadie sabía quién podría tomar su lugar.
El primer gran nuevo Messi fue Bojan Kirkic, quien comenzó su formación en la Masía y pasó por todas las categorías inferiores del FC Barcelona, desde el Barça de cadete A hasta el primer equipo. En sus primeros años, Bojan deslumbró con su talento. Bojan, que autopase, viene Bojan, mano a mano, chuta Bojan, gol. Era un delantero con un ritmo goleador impresionante y desde los juveniles dejó claro que tenía una facilidad única para marcar goles. No era consciente de lo que estaba sucediendo en el exterior. Es lo que te digo, era tanta la felicidad que tenía, el tiempo pasaba tan rápido. No me daba tiempo de ser consciente de todo lo que se estaba generando. Yo estaba jugando. Seguía jugando. En 2007, con apenas 17 años, un mes y 20 días, Bojan debutó en el primer equipo del Barça, y en octubre de ese mismo año se convirtió en el jugador más joven en marcar un gol con la camiseta blaugrana, superando así el récord de Lionel Messi. Y mi primer año fue un año en el que marqué 12 goles, me convoca a la selección a los pocos meses. Fue un año que profesionalmente fue muy bien, ¿no? Eso generó todas estas etiquetas, ¿no? A final de esa temporada con el tema de lo de la Eurocopa, al inicio de la otra, ahí sí que es cuando empieza realmente a hacerme daño, porque hasta que no identificas que no es una etiqueta tuya, que es una etiqueta externa, tú tienes que saber cuál es tu etiqueta, cuáles son tus objetivos y cuál es tu proceso de crecimiento que estás empezando, ¿no? En ese momento, todo parecía indicar que el Barcelona había encontrado a su nueva estrella, al jugador que podía llegar al nivel de Messi, pero las expectativas se convirtieron en una presión insostenible. La comparación con Leo creció, los focos nunca dejaron de apuntarle, y poco a poco su rendimiento comenzó a verse afectado. Su carrera, en lugar de despegar, se fue diluyendo poco a poco. Su paso por el primer equipo del Barça no dejó la huella que se esperaba, y terminó siendo cedido a varios equipos hasta perderse en el radar de la élite, pasando desde la Roma hasta terminar en el Vissel Kobe de la liga japonesa. Bojan fue el primer gran ejemplo de cómo la maldición del nuevo Messi podía acabar con una carrera antes de que realmente despegara. Pero no fue el único. Si Bojan Kirkic fue la primera víctima de esta maldición, Giovanni Dos Santos fue el siguiente en cargar con expectativas imposibles de cumplir. Pero en su caso, no solo lo compararon con Lionel Messi, sino que también fue señalado como el heredero de Ronaldinho, debido a su estilo de juego, su técnica con el balón y su capacidad para desequilibrar en el último tercio. Desde que debutó en el primer equipo del FC Barcelona en 2007, Giovanni demostró ser un jugador con una habilidad técnica especial. Su control de balón, regate y movimientos recordaban a un joven Ronaldinho, lo que llevó a muchos a proyectarlo como la próxima gran estrella del club. Pero la realidad fue otra. Aunque tenía talento de sobra, su mentalidad no estuvo a la altura de las exigencias del Barça. No tenía la disciplina ni la constancia necesarias para consolidarse en la élite, y rápidamente su rendimiento se volvió irregular. Pasó de ser jugador del primer equipo a ser vendido al Tottenham. Pero ahora, hablemos de otro caso mucho más reciente, y es el de Ansu Fati. Ansu irrumpió en la élite del fútbol batiendo récords de precocidad, demostrando una capacidad goleadora impresionante y una madurez futbolística que lo perfilaban como la futura estrella del Barça y de la selección española. Si hubo un jugador en los últimos años que parecía realmente destinado a ser el nuevo Messi, ese era Ansu Fati. Su velocidad, desborde y atrevimiento sorprendieron a todos, y rápidamente se ganó un lugar en la rotación del primer equipo. A diferencia de otros regateadores, Ansu no era un jugador que dependía de las filigranas o adornos en su juego. Su objetivo principal siempre era ser directo, buscando superar a su oponente de la manera más eficiente posible. Estas cualidades le llevaron a romper récords bastante impresionantes en ese momento. En agosto de 2019, con apenas 16 años y 298 días, se convirtió en el jugador más joven en debutar con el Barcelona en la liga en el siglo XXI. Solo unos días después, el 31 de agosto de 2019, marcó su primer gol oficial ante los Osasuna, convirtiéndose en el goleador más joven del Barça en la historia de la liga con 16 años y 304 días. Cara a cara, colea la proyecto del área, Ansu Fati. ¡Gol de Ansu Fati! Su impacto fue inmediato, y el 14 de septiembre de 2019, en un partido contra el Valencia, logró un gol y una asistencia en solo 7 minutos, estableciendo otro récord como el jugador más joven en marcar y asistir en un mismo partido de la liga. El talento de Ansu no solo brilló en el ámbito nacional, sino también en Europa. El 10 de diciembre de 2019, en un partido de la Champions ante el Inter de Milán, marcó el primer gol del encuentro, poniendo la balanza a favor del Barça, y se convirtió en el goleador más joven en la historia del torneo, con 17 años y 40 días. Pero entonces, el destino le jugó una mala pasada. En un encuentro contra el Betis, Ansu sufrió una de las lesiones más graves para un futbolista joven, rotura de meniscos. Aquella lesión lo apartó 300 días de los terrenos de juego, cortando en seco su progresión y generando dudas sobre su capacidad para volver al máximo nivel. Cada vez que intentaba regresar, los problemas físicos lo perseguían, obligándolo a ausentarse durante meses enteros. La confianza se fue desgastando y su explosividad natural poco a poco ya no era la misma. Incluso Xavi Hernández llegó a decir que el Barça no era una ONG,
refiriéndose a las constantes lesiones de Ansu. Y a pesar de que en la temporada 2022-2023 Ansu Fati prácticamente no se perdió partidos con el Barcelona y comenzó a retomar ritmo, anotando 10 goles y 3 asistencias, la temporada siguiente se fue cedido al Brighton en la Premier League. El jugador que ilusionó a toda la afición culé se convirtió en una promesa golpeada por la mala suerte. Pasó de ser el heredero de Messi a una incógnita constante, siempre en la duda de si volverá a recuperar su mejor versión. Mientras Ansu Fati dejaba el Barcelona para probar suerte en Inglaterra y Ousmane Dembélé se marchaba al PSG, una nueva estrella comenzaba a brillar en el equipo blaugrana. El destino estaba escribiendo una nueva historia, una en la que la maldición del nuevo Messi finalmente estaba llegando a su fin. El día en que todo cambió fue en el trofeo Joan Gamper contra el Tottenham, donde Lamine Yamal irrumpió con fuerza. Aquel partido no era más que un amistoso de pretemporada, pero terminó marcando el nacimiento de una era. Su aparición en el Gamper fue tan impactante que incluso recordó al Gamper de Messi contra la Juventus, y ante rivales de gran nombre por aquel entonces como eran Patrick Vieira, Trezeguet o Camoranesi. Después, Fabio Capello, como entrenador del conjunto italiano, reconoció que nunca había visto algo así, pidiendo incluso su cesión. Me encantó verlo porque jugaron con tanta facilidad, tanta confianza, con 80-85.000 personas, la calidad que tenía él era una calidad superior. Lamine se convirtió en alguien vital. Rafinha no estaba dando el rendimiento esperado en ese inicio de temporada, y entonces Xavi comenzó a darle oportunidades al joven de 16 años. Lo que ocurrió después, nadie lo vio venir. Lamine Yamal se convirtió en el futbolista más determinante del Barça por la banda derecha, revolucionando la ofensiva del equipo. En los partidos importantes, era el que daba la cara la temporada pasada. En la eliminación de cuartos de final contra el PSG, fue el único que intentó mantener la frente en alto y darlo todo por el escudo. Dio la asistencia del gol del Barça en la vuelta. Atención, Yamal, la personal, línea de fondo, Yamal, ¡gol! En Copa del Rey fue el único futbolista diferencial del ataque, marcando un golazo ante el Bilbao en cuartos. Si alguien todavía tenía dudas sobre la dimensión histórica de Lamine Yamal, la Euro 2024 se encargó de disiparlas por completo. No es solo su talento, sino su mentalidad, algo que hasta ahora solo se había visto en Lionel Messi a tan corta edad. Lamine Yamal, a sus 17 años, ya suma 17 apariciones con la selección española, acumulando 3 goles y 8 asistencias, una Eurocopa en su palmarés, el premio al mejor jugador joven del torneo, el mejor gol de la Euro y un trofeo Copa que lo reconoce como el mejor futbolista joven del mundo. Para ponerlo en perspectiva, a los 17 años, Messi ni siquiera había debutado con la selección argentina, y ahora, como en aquel entonces, Leo portaba el dorsal 19. Lamine también ha heredado ese número icónico. Es un guiño del destino. Se esperaba que Lamine Yamal tuviera una buena temporada, que fuera ganando minutos poco a poco, pero lo que está haciendo es simplemente bestial. Sus números hablan por sí solos, 13 goles y 17 asistencias en la temporada, y siendo clave en momentos importantes. Contra el Real Madrid en Liga y Supercopa se convirtió en el papá de los merengues. Contra el Atlético de Madrid terminó de hundir a los colchoneros. Lamine encuentra el espacio, el disparo, míralo. Y contra Benfica mostró una obra de arte de gol. Pero ¿por qué Lamine está triunfando y parece que nada le pesa en los hombros? Si hay algo que Bojan Kirkic, Giovanni Dos Santos y Ansu Fati no tuvieron, fue un entorno adecuado que los guiara en su crecimiento profesional y personal. Lamine Yamal, en cambio, tiene algo que ellos nunca tuvieron, un entorno fuerte, sólido y comprometido con su desarrollo. No está solo, y eso marca toda la diferencia. Por ejemplo, Ter Stegen y Rafinha siempre andan pendiente de él. El portero alemán ha intervenido en los momentos clave, ayudando a Lamine cuando ha tenido despistes en las obligaciones del día a día. Bueno, Lamine es un jugador que acaba de empezar, ¿no? Y ha conseguido un título súper importante en su vida y le deseo que sean muchos más títulos, ¿no? Y espero que tenga esa hambre. Por otro lado, Rafinha ha tomado un rol fundamental en la evolución de Lamine. El brasileño, con su garra y carácter competitivo, ha sido el encargado de recordarle la importancia del trabajo diario, incluso cuando todo parece ir bien. El FC Barcelona es el equipo con más suerte en la historia del fútbol. No hay otra explicación. El mejor futbolista de todos los tiempos nació, creció y se formó en la Masía, y cuando parecía imposible que algo así volviera a ocurrir, el Rayo cayó 2 veces en el mismo lugar. Lamine Yamal no es coincidencia, es destino. Es increíble pensar que después de Lionel Messi, el Barça ya ha encontrado otro prodigio con la misma magia en los pies, la misma aura especial y la misma capacidad de hacer lo imposible cada vez que toca el balón. Es algo que desafía la lógica, algo que parecía imposible de repetir. Lamine no es el nuevo Messi, es el primer Lamine Yamal, un jugador que está escribiendo su propia historia, rompiendo todos los récords y demostrando que en poco tiempo será el mejor del mundo.